Gracias, gracias. Aquí, ¿dónde estás? Vale. ¿Cómo estás? Acabada la ronda de salutaciones, buenos días, compañeros, compañeras. Unos me dicen que empiece, otros que frene. Pues buenos días a todos, compañeros, compañeras, amigos, espero. Me toca como secretario general de la Delegación Socialista Española, al cual colabora en la organización de este encuentro, daros la bienvenida a todos a este primer espacio de debate, diálogo abierto, con el que iniciamos todo un proceso de debate que nos llevará hasta la conferencia política del Partido Socialista que celebrará allá en el otoño de este año. Daros la bienvenida precisamente a esta Casa América, donde paradójicamente vamos a celebrar un debate sobre Europa y sobre el futuro de la Unión Europea, y con el que también me toca dar paso al vídeo de Martin Schulz, del presidente del Parlamento Europeo. Todo, como veis, a base de unas pequeñas innovaciones, porque realmente estamos queriendo innovar en la forma de hacer política. Innovar porque nos lo piden los tiempos, innovar porque es voluntad de este partido, del Partido Socialista. No queremos que nada sea lo habitual en este primer diálogo, en este primer encuentro. No queremos que nada sea lo tradicional en un espacio de debate del Partido Socialista. Como digo, queremos innovar para cambiar la política, y cambiar la política cambiando desde el primer momento nuestra forma de participar, nuestra forma de encontrarnos. Cambiar la política empezando por nosotros, para así ser totalmente creíbles en nuestra intención de cambiar el país. Aquí venimos a dialogar, venimos a iniciar un debate de meses, como sabéis, con mucha gente sobre muchos temas, para terminar presentando un proyecto político nuevo, un proyecto para una mayoría social hecho desde una mayoría social. Iniciamos, por tanto, también hoy una nueva estrategia de comunicación, en la que el Partido Socialista es al mismo tiempo receptor y emisor, y, si me permitís, además en la misma proporción, en la que el Partido Socialista tiene la obligación de emitir constantemente lo que pensamos, pero también de recibir constantemente lo que la gente opina. Una nueva estrategia de comunicación con dos tableros importantes, con dos tableros distintos pero a la vez muy complementarios, la calle y la red. Calle y red hoy como los dos grandes espacios de ciudadanía en el que tenemos los socialistas, en el que tiene la gente para construir precisamente ciudadanía. Como he dicho, hoy no es nada lo habitual, o nada debe ser como lo habitual. Los ponentes no vienen a dar doctrinas, sino a animar el debate. Los asistentes no vienen a escuchar doctrinas, sino a participar y a influir directamente en el debate. Y los internautas no nos van a seguir simplemente desde las redes sociales, sino que desde el Facebook, desde el Twitter, desde las redes sociales van a incidir y van a influir también en el debate. Hemos querido diseñar este espacio como un gran debate de participación, para que desde el diálogo fluyan las ideas y desde las ideas nos presentemos con un proyecto sólido, común y compartido para un profundo cambio en este país. Y empezamos por Europa, donde, por cierto, tiene que empezar el cambio, no solo porque son las primeras elecciones a la vuelta de la esquina, sino porque realmente necesitamos una política radicalmente distinta a la que se está haciendo hasta ahora. Una Europa que vuelva a poner en valor ese espacio compartido, ese proyecto compartido de progreso, de solidaridad, y deje de ser para los ciudadanos precisamente ese espejo del miedo en el que se lo están convirtiendo política tras política
reunión tras reunión del Consejo Europeo. Un cambio de rumbo brevemente en tres cosas. Primero, en lo económico, en algo que haga compatible, sí, el crecimiento económico con no la asfixia social de los ciudadanos, con la pérdida de derechos, algo distinto, porque como todos sabemos, como nos están diciendo hoy todos los organismos internacionales, principalmente en España, cada punto de recorte nos hunde aún más en la recesión. Cada vez que usamos las tijeras, cada vez cavamos más en el pozo. Necesitamos también mucha más transparencia y mucha más participación. ¿Quién son el Consejo o quién son determinados organismos europeos, sin que sea el Parlamento, para dictar, negociando bilateralmente con los Estados, cambios en los modelos de país, en los modelos laborales, en los modelos sociales que hemos construido muchos entre todos en el modelo social europeo? No puede ser que países como España, en la negociación de un memorándum para el rescate del sector financiero, se comprometa como país a cambiar nuestros modelos sociales, nuestro modelo de convivencia, sin ni siquiera pasar por el Parlamento español, ni tampoco ni siquiera por el Parlamento europeo, porque por muchas mayorías que tengan los gobiernos, por muchas mayorías absolutas que tengan en las Cortes Generales, nadie, ningún gobierno debe estar legitimado por sí solo para cambiar nuestros modelos de convivencia. Y sobre todo también más política social. Una Europa que se vuelva a definir, como digo, esa Europa social por la que hemos venido trabajando mucho tiempo. Y pongo el ejemplo simplemente del Plan de Empleo Juvenil, en el que el Gobierno de España nos ha vendido como un gran éxito 3.000 millones para toda Europa en 7 años, 140 millones de euros para este año a año para luchar contra el desempleo juvenil, y sinceramente creo que es inmoral, que es injusto, que es indecente que nos presenten como un éxito algo que no sirve ni siquiera como paliativo para la situación tan grave que viven millones de jóvenes en toda Europa, especialmente también en nuestro país. No puede ser que se venda como un éxito 140 millones para España, cuando hace apenas 6 meses Europa estuvo comprometida, dispuesta a ceder más de 100.000 millones de euros para los bancos. No es la misma escala de valor que encontrar dinero casi al instante para el rescate financiero y no encontrar nada más que 140 millones para rescatar a las personas, para rescatar a los jóvenes de su situación de desempleo. Por eso necesitamos, como digo, una alternativa. Y una alternativa que hoy, sin ninguna duda, lidera como nadie o representa como nadie el presidente del Parlamento Europeo, el alemán bueno, Martin Schulz, con quien os dejo, y siempre me ha apetecido mucho decir una frase como estas. Doy paso a este vídeo. Muchas gracias y bienvenidos a esta conferencia política. Por primera vez, la Unión Europea puede fracasar. La legitimidad de la Unión Europea depende del apoyo de nuestros ciudadanos. Y hay cada vez más ciudadanos que dudan y que ya no quieren Europa. Siempre hay dos elementos distintos. Por una parte, la idea de Europa. ¿Qué es la idea de Europa? La idea de Europa es que los Estados y naciones, más allá de las fronteras físicas, históricas, económicas, culturales o lingüísticas, las naciones y países se doten de instituciones comunes como un marco en el cual pueden equilibrar sus intereses heterogéneos sobre la base de un compromiso justo que respete los derechos de todo el mundo. Así que quienes quieran defender la idea de Europa deben buscar mayor democracia, mayor transparencia y mayor justicia para la Unión Europea. Lo que necesitamos es una iniciativa europea por los jóvenes, de forma inmediata, no mañana, hoy lo necesitamos. Y me dirijo a las instituciones europeas para que en el marco de las perspectivas financieras movilicen los fondos necesarios para crear empleo juvenil. Si España va mal, si cambia el gobierno por otro gobierno, no el suyo, por el mío. Pero si Europa va mal, no podemos buscar otro continente.
Entonces habrá que cambiar la dirección de Europa. No hay que decir a Europa. No, hay que cambiar la dirección de Europa. Y en las próximas elecciones europeas, en 2014, habrá un cambio considerable en la estructura de las instituciones. El próximo presidente de la Comisión será elegido por el Parlamento Europeo en concertación con el Consejo, y esto es muy importante desde el punto de vista político. Nuestro proyecto es más justicia social, más solidaridad, más democracia, y en Europa eso siempre se expresa a través del Parlamento Europeo. Esa España es un pilar de la integración europea por una mayor democracia, una mayor solidaridad. No se puede perder a España para Europa, y este es nuestro deber común: más democracia, más justicia social en este país y a través de este país en Europa, defender la idea de Europa. Empezamos pues la inauguración. Doy paso a dos de las personas que más saben precisamente de Europa en el Partido Socialista. La primera de ellas, además de las que más saben del propio Partido Socialista, Elena Valenciano, nuestra vicesecretaria general. Hola, buenos días. Gracias a todos y a todas por haber venido. Es muy importante para nosotros contar con todos vosotros y con todas vosotras hoy aquí, con los que nos vemos físicamente y con los que nos vemos virtualmente. Quiero agradecer a todos los que han hecho posible esta conferencia que lo hayan hecho en un momento de muchísima dificultad de todo tipo. Hay mucha gente en el PSOE y cerca del PSOE que ha ayudado a que podamos celebrar este primer diálogo, que es uno de los primeros de todos aquellos que vamos a seguir teniendo a lo largo de este año. Hace tiempo que teníamos esta fecha marcada en nuestro calendario, en nuestra agenda, y os parecerá raro, pero nos hacía francamente mucha ilusión poder hacer una conferencia como esta. Para nosotros, hoy empieza un gran cambio en la manera de hacer nuestra política, de trabajar nuestro proyecto. Hoy, de verdad, para nosotros y para nosotras, es el primer día de la construcción de un proyecto distinto, mucho más grande, con mucha más gente, para un partido que tiene ya más de 130 años de historia. Nos gustaría que dentro de un tiempo se reconociera que hoy arrancó una manera distinta para el Partido Socialista de relacionarse con la gente. Por eso estamos transformando nuestro método de trabajo y también nuestras herramientas de trabajo. Sabemos que hay que cambiar casi la concepción misma de lo que es la política. Están pasando demasiadas cosas y no podemos hacer como si no pasara nada. La política cerrada, la política analógica, esa política de antes ha quedado caduca. Estamos dejando atrás, muy atrás, la política hecha solo por los políticos, la política hecha solo en los despachos, y queremos arrancar con una gran conversación con la ciudadanía en España. Esta conversación tiene que desembocar en la construcción de un proyecto que prepare lo importante, que es el futuro de todos y de todas, pero que también aborde lo urgente, que es lo que está sucediendo hoy en la vida de millones de personas en España y en Europa. Tiene sentido y tiene mucha lógica que la primera de estas grandes conversaciones sea una conversación sobre Europa. De hecho, basta parar a mirar un poco la evolución del sentimiento de los españoles hacia Europa para que quede claro que hay que abordar esta conversación a fondo. España ha pasado de ser uno de los países más europeístas de la Unión a ser un país en el que la Unión Europea representa hoy mucho más una pesadilla que un sueño. Antes la mirada de España hacia Europa se llenaba de esperanza, de perspectivas, y hoy muchísima gente en España, pero también en Portugal, desde luego en Grecia y en muchos otros países que también están sufriendo, Europa representa más bien una amenaza. Aprovecho, ya que he citado a Portugal, para
decirle a Antonio Seguro que lo que sucedió ayer, creo que fue en el Parlamento portugués, no sé si lo habréis visto en el debate sobre el estado de la Unión, debe ser un debate que hacen cada 15 días con el primer ministro, desde las gradas del público que estaba siguiendo la discusión, cuando el primer ministro citó, creo que estaba citando el presupuesto europeo, las perspectivas financieras, estaba hablando de eso cuando todo el público que había en las gradas se puso a cantar la canción de la Revolución de los Claveles, cambiando el sentido de una reivindicación contra la dictadura portuguesa a una canción contra la dictadura que ellos entienden que es la dictadura de la Troika, la dictadura de Bruselas. Grave, muy grave lo que pasó ayer en el Parlamento portugués. Y no estamos muy lejos de que algo similar pueda suceder aquí. Por eso creo que tenemos que llamar a las cosas por su nombre. Esto está pasando y no podemos eludirlo. Probablemente nadie entiende que las razones económicas puedan ser aquellas que lleven a la gente a sufrir como está sufriendo. Es incomprensible para la ciudadanía que la receta de aquellos que tienen que encontrar las soluciones sea una receta de tanto sufrimiento y, por cierto, de una enorme ineficacia también. España es un país responsable y, precisamente porque somos un país responsable, no vamos a aceptar las regañinas de gran parte de aquellos que, desde una supuesta atalaya de superioridad moral, nos han traído hasta aquí y ahora pretenden darnos lecciones, porque fueron ellos, los conservadores, fueron ellos los que antes de los años 80 decidieron amputar cualquier mecanismo de regulación y control sobre los mercados. Son ellos los que argumentan que para que un país compita y crezca lo mejor es empobrecer a su gente. Y, por cierto, siempre empobrecen a los mismos. Son ellos los que están llevando a muchas naciones a competir por el bajo coste y por una alta desprotección de la mano de obra. Los alumnos más aventajados de esta filosofía están gobernando España. Son ellos también quienes están jugando con fuego, como si no hubieran existido heridas en la historia de la Unión Europea. Europa tiene un terrible pasado. Hay demasiadas cicatrices como para que sigamos trabajando a base de estereotipos. Cuidado con las falsas etiquetas que dividen Europa entre el norte y el sur, poniendo de un lado a los vagos y del otro a los opresores. Cuidado con los estereotipos que son material inflamable. Primero, porque suelen utilizarse como coartada para dividir, para crear grandes abismos sociales y económicos. Y segundo, porque debilitan la democracia y promueven el populismo. Eso hacen aquellas etiquetas de las que tanto deberíamos haber aprendido. La incomprensión, la incapacidad para ponerse en el lugar del otro puede llevarnos perfectamente a un enfrentamiento, sobre todo en un momento de incertidumbre y angustia como el actual. Este no es un momento fácil para la Unión Europea y yo creo, mis mayores me corregirán, pero yo creo que por primera vez podemos pensar de verdad que Europa sufre una posibilidad real de desmembrarse, de fracturarse, de desintegrarse. No creo que sea ninguna exageración pensar en un escenario de ese tipo. Así que así de grande es el reto. El reto es mucho más salvar la Unión que salvar el euro. Es mucho más el reto salvar la Unión. Y esa es la tarea que los socialdemócratas, todos los socialdemócratas europeos, tenemos por delante. Sin dejar de pensar en el futuro. Tenemos que arreglar esta situación, pero tenemos que pensar en el futuro. Tenemos que hacer las dos cosas a la vez. Tenemos el reto urgente que es cambiar la política económica. Así no vamos a ninguna parte. Y ya lo sabemos, ya está demostrado, ya está aprobado. Hay que cambiar la política económica de la Unión Europea, por inadecuada, por injusta, por ineficaz y porque nunca ha salido nadie de una recesión profunda a base de austeridad y más austeridad. Porque ya hemos pasado lo suficiente como para asumir que hay que conectar el crecimiento económico, la creación de empleo y la inclusión social en nuestras disciplinas presupuestarias. Y que todo esto ya no es una opción, que esa es la única salida posible. Por eso abanderamos, como ha explicado Sergio y explicarán mis compañeros, un gran impulso al crecimiento en el seno de la Unión Europea y una estrategia de fondo de lucha contra el desempleo juvenil. Ayer nos decía
un compañero economista, Valeriano Gómez, nos decía: no hay democracia que se pueda sostener con un volumen de desempleo como el que tenemos en la mayoría de nuestros países, y desde luego no con un volumen de desempleo juvenil que hace que la gente joven haya dejado de tener ninguna perspectiva de futuro. Los progresistas tenemos que empeñarnos también, desde luego, en recuperar la competitividad. Si no, no seremos capaces ni de crecer ni de darle a nuestra sociedad la cohesión que pretendemos. Ese es otro de los retos que tenemos por delante. Pero es probable que la eficiencia económica, que la competitividad tenga menos que ver con el recorte brutal del gasto sin pies ni cabeza y tenga mucho más que ver con la transición hacia la era digital, con la igualdad, con la demografía y también con la necesidad de preservar el medio ambiente. Estamos en condiciones, creo yo, de poner en pie un modelo económico que sea competitivo, pero que sea socialmente inclusivo, porque si no, no será el modelo económico de la socialdemocracia. Y por eso, en nuestros papeles, que podréis ver en estos días y en las propuestas que hemos conseguido resumir, estamos abanderando la consolidación de un mínimo social, de un suelo social en el gasto público, una unión social, la culminación del espacio europeo de educación, la estrategia europea de inversión, la eficiencia energética, las nuevas tecnologías y el conocimiento. Tenemos el reto también inevitable de redefinir la entidad política e institucional europea, porque hay algo de ingenuidad o puede que de soberbia cuando se pensó, Joaquín, que se podía poner en circulación una moneda común sin respaldarla por una autoridad bancaria común y, sobre todo, sin un poder compartido, sin instituciones capaces de aunar la voluntad colectiva y de entonces tomar decisiones. La Europa federal, por lo tanto, aquella que nosotros defendemos, no es una utopía. Yo creo que la utopía es lo contrario, es no trabajar hacia una Europa federal. Lo utópico probablemente es estar hablando todo el día de déficit económico y no hacer absolutamente nada para corregir, para superar el déficit democrático, de lo que tenemos que hablar también esta mañana. Déficit democrático en Europa y déficit democrático en España. Grave riesgo de que la gente se aleje cada día más de la democracia representativa, que la gente crea cada día menos a aquellos que tienen que representar lo que la gente pretende que suceda en su vida. La quiebra entre la relación del representado y el representante. Eso también puede estar pasando. En España asistimos estos días, entre escandalizados y deprimidos, a un episodio lamentable, Antonio Aglem, que tiene que ver con las finanzas y con el tesorero del Partido Popular durante 20 años. Y son demasiados días, son demasiados líderes, son demasiadas veces las que han intentado engañarnos a todos. Y no sé qué es más grave, si que siguieran teniendo a Bárcenas en nómina o las 1000 mentiras que nos han dicho sobre Bárcenas. Y yo le pido al Partido Popular que acabe con este espectáculo lamentable. Volvamos a Europa. De cara a las nuevas elecciones europeas, nosotros queremos trabajar mucho esta idea de democracia. Creemos que sin ese apoyo directo de la gente al proyecto, el proyecto no tiene ninguna posibilidad de parecerse a aquello que nosotros hemos defendido. Compartimos con la familia socialdemócrata todos estos retos. Tenemos una familia, una gran familia europea, y tenemos que trabajar y hacernos ver y hacerla valer y traerla aquí e ir allí, y necesitamos ser de verdad vistos fuera como una gran familia socialdemócrata. Estas jornadas, este gran diálogo de hoy, pretende analizar, esclarecer y encarar todos los problemas que en este momento el proyecto europeo tiene. Y querríamos dar vida, renacimiento a este proyecto que para nosotros ha sido casi todo, en el que hemos conseguido casi todo hasta que hemos llegado aquí. Y creo que la socialdemocracia y Europa comparten problemas muy similares. O conquistamos el liderazgo de los próximos años o pasaremos a la irrelevancia.
o conseguimos volver a conectar nuestro proyecto con el proyecto europeo, o probablemente Europa pasará al cajón de los sueños, de los malos sueños o de las pesadillas. Y creemos de verdad que estamos a punto de llegar tarde. Hoy arrancamos esa tarea y espero contar con muchísima gente para que podamos construir de verdad todo aquello que creemos que debemos defender, y será el momento de las elecciones europeas un buen momento para volver a hacer esa conexión. Si podemos trabajar hacia Europa, podremos trabajar hacia lo que es la renovación del pensamiento socialista. Europa ha sido siempre nuestro sueño, y creo que sin el sueño de Europa y sin el liderazgo que en Europa tenemos que imprimir, será imposible, completamente imposible, revitalizar el sueño del PSOE. El sueño de Europa y el sueño del PSOE creo que caminan de la mano en los próximos años. Y creo que es posible, y creo que es un proyecto ilusionante, y creo que somos nosotros, los socialistas españoles, los principales interesados en que esos dos sueños sigan caminando de la mano. Os esperamos en esa tarea y os agradecemos muchísimo que hayáis venido hoy aquí. Ahora os dejo con, no voy a decir nada, con Javier Solana. Javier, perdona, antes de empezar te queríamos preguntar una de las inquietudes que vienen por la red, y es tu opinión sobre la propuesta de Obama con respecto al acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Bueno, pues me coges por sorpresa, pero voy a contestar con la mayor precisión posible. Vosotros sois personas suficientemente cultivadas, estáis comprometidos con ideas y, por lo tanto, seguís el debate internacional que está teniendo lugar sobre esa propuesta que el presidente Obama ha hecho en el momento más importante de los primeros días como nuevo presidente. Yo creo que es una idea extraordinaria. Creo que es una idea extraordinaria que no es solamente suya, es una idea también de muchas gentes de Europa que han estado trabajando por eso y que han llegado a confluir en que podamos empezar este año esa negociación, que además se desea que sea una negociación rápida. No queremos entrar en una ronda de negociaciones largas, burocráticas, etcétera, sino que haya la posibilidad rápida de llegar a un acuerdo. La idea que se tiene como objetivo es tener en 2 años el acuerdo terminado. Es un acuerdo que va más allá de cualquier otro acuerdo comercial que se haya llegado en el mundo, y creo que es muy bueno en el momento que estamos viviendo. Si con eso te das por satisfecha, voy a ligar con lo que me has preguntado y entrar en mi materia. Vamos a ver. Lo que acabo de decir sobre Estados Unidos y la Unión Europea es muy importante, porque poco podemos comprender de lo que está pasando en la Unión Europea si no tenemos una concepción clara, una visión clara de lo que está pasando en el mundo. Fijar por un momento lo que está pasando en el mundo de hoy. Desde el punto de vista económico estamos pasando por una crisis muy difícil. Las últimas impresiones que se tienen es que si la crisis no ha acabado todavía, que no ha acabado, pero empieza a verse desde el punto de vista mundial una situación un poco mejor. La economía mundial va a crecer alrededor del 3,5%, del 4%, por tanto, superado todo tipo de derrotas en el crecimiento mundial. Lo que sí es verdad es que ese crecimiento mundial no está aportado igualmente por todas las partes del mundo. Si cogiéramos el mundo, dividiéramos en 3 partes, la Unión Europea, los Estados Unidos y el mundo del Pacífico, pues realmente la contribución que hacemos Estados Unidos y la Unión Europea al crecimiento mundial es poca. Y el problema que tiene el mundo en estos momentos es que sobre las espaldas de los menos, de los más, pero los más pobres, depende que el mundo siga creciendo. Y por lo tanto, lo que tenemos los europeos y el mundo desarrollado es salir de esta crisis y salir también contribuyendo al bienestar del mundo en su conjunto.
Si cogieras ahora mismo los 10 países que tienen un Producto Interior Bruto más grande en el mundo en esta hora, habría 3 países europeos. Si hacemos una proyección de esa situación a 10 años vista, habrá 2 países europeos. Y si seguimos proyectando más hacia adelante, habrá un país europeo. No quiero seguir. Pero os dais cuenta que cómo está cambiando el mundo y cómo están creciendo los países emergentes a un ritmo y a una velocidad muy superior a lo que estamos creciendo los demás. Y por lo tanto, si queremos seguir los europeos, tener una voz en el mundo, una voz, una representación entre los 10 países o los 10 grupos de países más fuertes del mundo, con lo que acabo de decir no nos queda más que una solución. Y la solución real, la única solución real, es unirnos y hacer de la Unión Europea lo que ha sido el sueño de algunos o muchos de los padres fundadores, que tenían un objetivo, tenían una visión, lo que sabían también es que el camino era difícil, que el camino iba a ser lento en algunos momentos, pero que llegaríamos al final. Pero si no somos capaces de conseguir que la Unión Europea sea más profunda, sea más integrada, esté más coordinada, sea más solidaria, no podremos jugar papel alguno en el mundo en el que estamos viviendo ya. Por lo tanto, responsabilidad primera, seguir queriendo a la Unión Europea. Sin la Unión Europea no hay solución para un país como el nuestro. Y por eso a mí me gusta poco cuando se habla en algunos términos de la Unión Europea. La Unión Europea no dicta nada. La Unión Europea es un lugar donde se habla, se discute, se gana y se pierde unas veces unos y otras veces otras, debatiendo, discutiendo, acordando. Por lo tanto, todos esos calificativos que se hacen nos imponen. Es una dictadura que nos viene una troika. Todas esas cosas, por favor, tratar de no utilizarlas. El que dimos desde aquí esas cosas, imaginaros lo que van a escuchar los que están fuera de aquí, que tienen un conocimiento menor de la Unión Europea y con esas terminologías van a decir, se van a creer que realmente lo que tenemos que hacer es liberarnos de la Unión Europea. No nos tenemos que liberar de la Unión Europea. Tenemos que ser más fuertes, más poderosos en la Unión Europea y hacer que la Unión Europea sea lo que tiene que ser, lo que hemos soñado que sea, superando la crisis difícil que tenemos. Y la crisis que tenemos es muy difícil porque el mundo ha cambiado muchísimo. Si yo os dijera que en el año 2020 habrá en el mundo, entre los países, en el seno de los países emergentes, más de 2.000 millones de personas que saldrán de la pobreza y que querrán consumir más lo que consumen ellos ahora, imaginad que esa gente hoy están consumiendo fundamentalmente para desayunar arroz, para comer seguramente otro bowl de arroz, y para cenar muy probablemente también arroz. Si esas personas una vez a la semana quisieran tomar una proteína, pensad el cambio que se produce en el mundo global. No habrá proteínas para darles. Y si tuviéramos que darles proteínas, tendríamos que hacer una parte muy importante de nuestro territorio, ponernos a plantar cosas para que los animales las puedan comer si queremos que coman proteínas animales una vez al día o una vez a la semana. A nosotros no nos pasa eso. Nosotros comemos casi todos los días, más o menos, unos más, otros menos, pero no nos pasa eso. Y lo que tenemos que tener en cuenta es lo que está cambiando el mundo. Y en ese mundo, en cambio, es en el que tenemos que incorporar una Unión Europea nueva, adaptada a este mundo nuevo, adaptada a las situaciones en las que el mundo está viviendo. La Unión Europea tiene una enorme obligación. La Unión Europea es necesaria en el mundo. Me toca viajar todavía más de lo que quisiera y os tengo que decir que hay demanda de la voz de la Unión Europea en el mundo. Allá donde vayas se quiere, se desea, se gustaría que hubiera una voz más clara de la Unión Europea en el mundo, una acción más clara de la Unión Europea en el mundo. La gente cree, más allá de las fronteras de la Unión Europea, que la voz, la acción, la participación en los asuntos sociales y globales de la Unión Europea beneficia al mundo en su conjunto. Y nos lo tenemos que creer. Si no nos lo creemos, será muy difícil que seamos capaces de explicárselo a otros. 2 cosas nada más os quiero decir. Primero, la Unión Europea tiene que crecer. No habrá salida si no hay crecimiento. Y, por tanto, debe ser nuestro esfuerzo, desde nuestro país y desde el Partido Socialista, el hacer todo lo posible para que la Europa crezca. Y para que crezca tendremos que estar
trabajando nosotros nacionalmente para que crezca y también exigiendo a la Unión Europea que ponga en marcha los mecanismos necesarios y que puedan ser compatibles con las medidas en las que tenemos que tomar en unos y otros países para que crezca la Unión Europea. Segundo que quería decir es que la Europa tenemos que hacerla más legítima. Yo creo que nos hemos quedado cortos en la Constitución que fue derrotada por los referéndums francés y holandés, que hicimos el Tratado de Lisboa, que estaba muy bien para las medidas que teníamos, para el momento en que estábamos viviendo, pero hay que ser capaces de dar una capacidad mayor de legitimidad. Y para eso, a mi juicio, nada mejor que ir avanzando en la vía de crear una mayor comunidad ciudadana europea, ciudadanía europea. Recordaos que en la primera presidencia europea, ya en los años 80, la propuesta que España llevó como miembro al Consejo Europeo fue empezar a hablar de ciudadanía europea. Era presidente del Gobierno Felipe González. Desde entonces se ha avanzado un poco en la ciudadanía europea, deberíamos dar un salto cualitativo. La Europa se ha creado como se debía de crear, no había otra manera, que era un poco de arriba a abajo. Hay que empezar a crecer también y a crear Europa de abajo a arriba y encontrarnos en franjas de la sociedad que puedan más rápidamente generar una ciudadanía europea. Y para eso son fundamentales los partidos europeos, pero tienen que ser partidos europeos. A mí me encanta ver aquí a tres amigos fraternales, de dos fundamentalmente, más Joaquín, que es amigo fraternal de las instituciones europeas, pero dos secretarios generales de partidos socialistas de la Unión Europea. Me parece fundamental que haya una coordinación mucho más estrecha. Yo no concibo, y os lo digo de verdad, que si decimos, como decimos, que el problema europeo es el que nos va a salvar a todos, que no tengamos una interacción mucho más profunda entre los propios partidos europeos. ¿Cuántas veces los secretarios generales de los partidos europeos se ven conjuntamente para hablar de Europa? Desde luego no es una vez al semestre, o si es, no es una vez cada 3 meses, no es una vez cada mes, y yo creo que no debía ser menos de una vez cada mes. Si es de verdad lo que nos importa, si es de verdad lo que tenemos en serio y nos preocupa, sería absurdo que no haya una relación mucho más estrecha para encontrar fórmulas que nos permitan salir a todos de una vez, y para eso tenemos que reunirnos, o tenéis que reunirnos mucho más entre vosotros. El crear ciudadanía en europea se crea fundamentalmente a través de los partidos. Y si os quedáramos o nos quedáramos con esta idea, y de aquí al año 14, las primeras elecciones al Parlamento Europeo después de la crisis o durante la crisis, que van a ser fundamentales, si no somos capaces de sacar en ese momento un gran debate no nacional solo, sino un debate europeo, para que esas elecciones nos puedan también ayudar y cooperar a generar esa ciudadanía europea que se mueva al tenor de los tiempos y que pueda resolver algunos de los problemas fuertes que tenemos delante de nosotros, pero con una concepción también del mundo. No queremos nosotros generar una Europa que no sea una parte del mundo que cambia, porque si es así tampoco tendríamos espacio donde desarrollarnos. Por lo tanto, crecimiento y legitimidad son los dos parámetros que, a mi juicio, deberíamos tener en estos próximos momentos. El Partido Socialista Obrero Español ha sido un partido europeísta. No puede dejar de serlo. No puedes dejar de serlo. Tiene que ser un líder en la construcción de la vocación europea de España. Y lo debe seguir siendo. Y, por lo tanto, por favor, dejad de hablar de que si Europa nos quiere o no nos quiere. La tenemos que querer nosotros. Dejar de hablar de si nos dictan o no nos dictan. Vamos a trabajar con ellos y transmitir estas ideas a los demás ciudadanos que nos deben acompañar en este viaje. Y es un viaje hermoso que nos debe dejar salir hacia adelante. Segundo, no permitáis que los gobiernos, y alguna vez lo hemos hecho nosotros también, escondan los problemas que no son capaces de resolver echando la pelota más arriba. Porque no me parece que es justo. Joaquín lo sabe, yo lo sé, porque hemos trabajado muchas horas en las instituciones europeas y llegan las pelotas, las dificultades en las que la Unión Europea a veces no tiene capacidad de resolver porque dependen realmente de los países que no son capaces de resolverlos y las tiran para arriba. Por lo tanto, seamos serios, seamos maduros, seamos mayores, no mayores en edad, sino mayores en conciencia y en seriedad cuando nos enfrentamos con los problemas que son gravísimos. El mundo está atravesando por momentos dificilísimos. Y realmente, si no somos capaces de recibir, de conseguir, de hablar, de enfrentarnos con estos problemas con seriedad, con sensibilidad,
con solidaridad, pero con sentido común también, no seremos capaces de salir de ello. El año 2004 tenemos cosas importantes que hacer. De aquí al 2004 no perdamos ni un minuto para hacerlo. 2014, perdón. Yo ya miro para atrás. El año 2014 tenemos cosas muy importantes que realizar en las elecciones. Y para ello hay que empezar a trabajar desde hoy. Espero que estas jornadas conduzcan a ello. Que sea un debate serio, que sea un debate fructífero, que sea un debate no demagógico, que tenemos que resolver problemas y no solo hablar de ellos. Gracias. Bueno.